sobre sus pies, vaya al libro de Jueces, capítulo 11. Y vamos a estar dando lectura del versículo 15 al 21. Libro de Jueces, capítulo 11. Dos o tres jóvenes todavía que están ahí, que sienten las caricias y están como medio aguantados. Así que no se sorprenda cuando usted vea el corre en ellos. Sigue orando para que Dios los siga tocando. Libro de Jueces, capítulo 11. Versículo 15 al 21, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego me gustaría leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos. No, perdón, Nueva Traducción Viviente. Amén. Y leemos la palabra del Padre, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Eso grábeselo. ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en sus manos el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Entonces Dalila, haciendo puchero, le dijo, ¿cómo puedes decirme te amo si no confías tu secreto? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día estuvo fastidiándolo hasta que Sansón se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan, una vez más le dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde los ataron con cadena de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Y como tema de esta reflexión, cuidado, te van a matar con lo que más tú amas. Cuidado, te van a matar con lo que más tú amas. Padre que estás en los cielos, seguimos delante de tu presencia, Padre amado, porque tú estás desde el principio de este servicio. Ahora te presentamos nuestras vidas, Padre amado, porque reconocemos que necesitamos de ti. Te suplicamos, Dios de gloria, que hables a nuestros corazones,
que nos permitas, Padre amado, examinarnos, mi Dios del cielo, a través de tu palabra, y que nos ayudes, Padre amado, a ser obedientes a ella, Dios de gloria. Limpia los aires, todo lo que se quiera levantar en contra de tu palabra sea atado, sea reprendido, Dios del cielo, y que podamos, Padre amado, producir frutos, Padre amado, de tu palabra, Padre celestial, en nuestras vidas. Toma el dominio, toma el control, porque no hemos venido a escuchar voz de hombre, queremos escucharte a ti, Padre amado. Así que yo te pido que tomes el control de mi vida, de mi ser, de mis emociones, Padre amado, y que sea tú obrando como tú solamente lo sabes hacer, porque tu palabra nunca volverá atrás vacía, Señor. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te lo pedimos todo. Amén y amén. Cuidado, te van a matar con lo que más tú amas. Este mensaje llegaba a mi vida hace días atrás, semanas atrás. Y cuando el Señor ponía eso, era lo que me decía: te van a matar con lo que más tú amas. Y fíjense que hay una historia que a muchos se nos obligan a leer en las escuelas. Esta es la historia de Romeo y Julieta. No sé cuántos de ustedes la tuvieron que leer, de William Shakespeare. La historia se desarrolla en Verona, donde la enemistad entre los Montesco y los Capuleto es constante. La trama comienza con Romeo Montesco colándose disfrazado en una fiesta en casa de los Capuleto y se enamora a primera vista de Julieta. Ella corresponde a su amor y sabiendo que sus familias nunca aprobarán su unión, los jóvenes le piden ayuda al fray Lorenzo, quien los casa en secreto, esperando que esto ponga fin a las disputas familiares. El mismo día de la boda, Teobaldo, un primo de Julieta, mata a Mercucio, un amigo de Romeo. En un arranque de furia, Romeo mata a Teobaldo, lo que provoca que sea desterrado de Verona. Y para evitar un matrimonio arreglado por sus padres con el conde de París, Julieta y fray Lorenzo preparan una idea, preparan un plan. Julieta toma una pócima que la hará parecer muerta durante 42 horas. Fray Lorenzo se supone que enviara una carta a Romeo para que él la rescatara al despertar. Pero la carta nunca llegó a manos de Romeo. Así que al él enterarse de la aparente muerte de su amada por otros medios, él regresa a Verona desesperado, compra un veneno y cuando llega al lugar donde está su amada, se toma el veneno y muere junto a ella. Pero momentos después se despierta Julieta y cuando ve a su amado muerto al lado de ella, toma la daga de él, se la clava y muere junto con él. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Pero fíjese lo que provoca el amor, que están dispuestos a perder su vida por la persona que ama. Y en esa historia vemos cómo el mismo enemigo usa ese amor para que ambos terminen muriendo, pero por ellos mismos. Así que los dos terminaron malitos, si fuese una historia real. Así mismo en lo espiritual, el enemigo va a tratar de que tu amor por Cristo muera. Pero tú no vas a querer morir por Cristo. ¿Eh? Él usa las estrategias malas. Él cambia los planes. ¿Para qué? Para que tú termines de dejar de amar a Cristo o que ames otras cosas más que a tu Dios, para que al final eso que tanto amas termine matándote. Eso que tanto amas termina matándote. Y a menudo nos resulta difícil amar a Dios sobre todas las cosas, porque tendemos a centrarnos en lo inmediato y en lo visible. Usted ve su cuenta de banco y usted dice, aquí hay algún problema. Tengo que esforzarme para que eso siga subiendo. Usted se enfoca en lo inmediato y en lo visible. Pero también hay un apego a los deseos materiales.
Hay un deseo por este mundo. El egoísmo y las distracciones del día a día compiten por nuestra atención y nos apartan de priorizar lo espiritual y lo trascendente, que es la salvación de nuestras almas. Estamos rodeados de cosas tangibles, el dinero, las amistades, que nos hacen sentir tan bien, porque ¿quién no le amarga un dulce? Si a usted le regalan 2 o 3 pesitos, usted no va a decir que no, ¿verdad? Usted va a estar bien contento. Pero esas cosas nos hacen sentir tan bien que lo que hacen es que cambiamos el enfoque de nuestro amor a Dios por otras cosas. Así que hoy vamos a estar analizando y reflexionando qué cosas están quitando el amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué cosas estamos amando más que a Dios? Que decir, no, yo amo a Dios. No, mi hermano. Eso se demuestra con nuestras obras, con nuestras acciones. Hoy te levantaste y ¿qué leíste? Porque tú lo amas tanto que tú quieres escuchar su voz. Así que cuando te levantaste hoy, ¿qué leíste? ¿En qué te enfocaste el día de hoy? Sí, hay que planchar la ropa porque hay para la iglesia, sí, hay que hacer esto, pero ¿cuánto tiempo le diste al Señor? Por eso fue que Dios estableció el sábado en el pueblo de Israel, porque Él quería que por lo menos un día la atención del pueblo fuera con Él. Pero nosotros ni un día le dedicamos completo a Dios. Porque hoy estamos enfocados en 20,000 cosas para llegar a la iglesia. Y salimos de la iglesia para seguir haciendo 20,000 cosas más. Pero le decimos que le amamos. Decimos que estamos enamorados de Él. Pero están muchas cosas compitiendo con ese amor. Muchas veces ponemos nuestros propios intereses, voluntades y comodidades en el centro de nuestra relación. Dejamos a Dios en un segundo plano. Pero fíjese que amar a alguien requiere conocerlo. Que no me venga a decir a mí que usted se enamoró de su pareja, uno por un lado, y el día que llegaron a la boda, ahí fue que se conocieron, ahí se casaron, y ahí ya. Es un proceso de conocerse. No totalmente, porque uno nunca termina de conocer completamente a la pareja. Todos los días va conociendo algo. Pero tiene que haber un proceso de conocerse. ¿Cómo usted va a amar a Dios si usted no pasa tiempo con Dios? ¿Cómo lo va a amar? Y hay tiempo para todo. Pero ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a conocer si nosotros lo tenemos en el último lugar de la lista? Si no dedicamos tiempo a comprender y experimentar su amor, es más complicado desarrollar un afecto genuino hacia Dios y entender sus mandamientos. Y por eso es que nosotros no desarrollamos esa relación. No solamente llegar a la iglesia, no solamente leer la palabra o no solamente orar significa que le estamos amando. Amamos cuando todo rige a través de Él. Cuando le damos el lugar principal en nuestras vidas. Cuando usted lo toma en cuenta, Señor, voy a hacer tal cosa. ¿Qué tú crees? ¿Será que tú quieres que yo lo haga? En sus decisiones, ¿en qué lugar está Dios? O usted primero hace las cosas y después le pregunta a Dios porque si lo tiene que hacer o no lo tiene que hacer. Y no nos estamos dando cuenta que esas otras cosas que estamos amando nos van a terminar matando. Que esas cosas que le estamos dando más atención nos van a terminar llevando al infierno. Por eso es importante que entendamos a quién estamos amando más. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al 19 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al Hijo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta, fíjese el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas. Te está dejando saber ahí. Él no vino a condenarte. Eres tú mismo quien decide para dónde vas a pasar tu eternidad. Tú mismo te condenas. Porque estás decidiendo amar algo más que a Él. Y eso que está amando es lo que te va a condenar al último momento. Porque Él requiere que Él sea nuestro mayor amor. Por eso es que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la muerte? El pecado. Escoger tiniebla es muerte. Amas más las tinieblas, amas más las cosas terrenales, amas más todo lo que es más que Dios. Tú mismo te estás condenando, tú mismo estás cogiendo la soga y te la estás poniendo en el cuello. A veces se nos olvida que cuando cambiamos el orden que Dios establece, hay problemas. Y por eso es que no hay resultados positivos en nuestra vida, porque estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no a la de Dios. Y Dios, el mismo Jesús en Marcos 12:29 y 30 dijo, o les repitió al pueblo de Israel en ese mismo momento, lo que Dios le había dicho en Deuteronomio 6:5. El más importante mandamiento es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios es único, Señor. Y Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Lo estás amando con toda tu alma? ¿Lo estás amando con toda tu mente? ¿Lo estás amando con toda tu fuerza? ¿Qué es lo que estamos amando más? Ana, preguntémonos, ¿qué estamos amando más? Que no nos está permitiendo amar de esta forma a Dios. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, Él es lo primero para nosotros y en todo momento. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, buscamos su presencia, su compañía y compartimos con Él todo lo que nos sucede. Y usted es agradecido. Y usted entiende las bondades de Dios y usted se esfuerza en agradarle en todo, porque Él es lo más importante. Usted tiene que volver a enamorar de Él como cuando se enamoró de su esposa o de su esposo 800 años atrás. Que usted todos los días le daba un piropo. Sí, porque ahora ya la tiene, ya los piropos como que escasean. Pero usted quería estar ahí hablando a la persona. Ay, qué bonita eres. Y se levantaba así tan pelusa. Ay, qué bella amaneciste. Porque estaba enamorada. Estaba enamorado. Ahora se levanta pelusa y empieza a reprender. Fáltate de mí, Satanás. La confunde. Pero cuando estaba enamorado, ¿cómo era su relación con esa persona? Y te pregunto, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Será que tú mientras estás haciendo las cosas tú puedes decir, ay, qué lindo tú eres, mi Dios? ¿Cuánto tú piensas en Él? ¿Cuánta fuerza tú pones en las cosas de Él? Lo que estamos amando nos va a matar. No nos va a permitir escuchar la trompeta. Porque estamos desenfocados. Estamos desenfocados. Podemos decir que el amor a Dios se nota. ¿Eso se nota? Coja un nuevo convertido para que usted vea. ¿Qué es lo que rápido dicen? Ah, ese está en su primer amor. ¿Y tú en cuál andas? Porque la Biblia me dice que solamente tiene que haber uno. Y está ahí el nuevo convertido que coge la escoba, se mete en el baño, bota la basura, está en el altar llorando. Y nosotros en vez de copiar esas acciones, ay Marías, qué fanático, en el primer amor. Cuando nosotros tenemos que estar igual. Cuando estabas en la prueba, en el tormento, en el dolor,
Y estabas ahí, Señor, no te perdías ni un culto. Señor, 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 Dios te concedió. Y ahora, ¿dónde hemos dejado a Dios? ¿Y usted quiere pasar una eternidad con Él o no? ¿Usted va a pasar una eternidad con alguien que usted no ama? Eso está complicado. Vamos a pasar una eternidad con Él. ¿No te gusta adorar aquí en la iglesia? Pues el cielo no es para ti. Porque a mí me dice Apocalipsis que los ancianos postran sus coronas, que los ángeles, que los seres aquellos y los otros están todo el día santo, santo, santo. Entonces el cielo no es para ti. Por eso que estás amando es lo que te va a matar. Cuando amamos a Dios, se hace evidente en nuestra obediencia a Él. Empezamos a vivir una vida conforme a su voluntad. Nuestro amor por Dios influye en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los problemas diarios. Si nuestro amor por Dios es sincero y real, se notará en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es por eso que el enemigo va a procurar poner cosas en tu camino, en tu vida, que ocupen ese lugar para que no ames a Dios como Dios demanda. ¿Vas a amar? ¿Vas a cumplir los mandamientos? Porque lo amas a Él y el amor de Él se hace vivo en ti y vas a empezar a fluir. Entonces, ¿cómo está el tanque de amor a Dios en nuestra vida? ¿Estamos empty? ¿Estamos un cuarto? ¿Estamos a medio tanque? Y antes de entrar a Sansón, para que usted se goce, porque estos son de los mensajes que la gente no se goza, vamos a ver unos ejemplos que la misma palabra nos deja para que usted entienda que no es decir yo te amo, nada más. No es decir yo te amo nada más. Y esto empieza por uno, porque a la primera que me dijo, cuidado, que lo que ames te puede terminar matando para mí. Porque Él está a las puertas, porque Él está cerca y porque necesitamos despertar del sueño de la indiferencia. Y el primer ejemplo lo encontramos en Primera de Reyes 11. Y este es el rey Salomón. Miren lo que dice Primera de Reyes, desde el versículo 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿qué dice su Biblia? Con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David, de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé en ti el reino y lo entregaré a tus siervos. El amo. Y usted dirá, ¿cómo rayo amó a tantas mujeres? Pues eso es fácil, la misma Biblia se lo va a contestar. Usted va a el capítulo 4 de Primera de Reyes y en el versículo 29, mire lo que dice. Facilito se lo deja saber ahí.
Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. ¿Ve? Usted se pregunta, ¿y cómo pudo amar? Que Dios le ensanchó el corazón. Y esa bendición se convirtió en maldición. Porque tuvo 1000 mujeres. ¿Cómo él lo hacía? No sabemos. Si lo encontramos allá arriba, aunque el libro de Eclesiastés al final dice que al final de sus días él entendió. Hay gente que lo tiene ya allá abajo, por eso nadie puede decir si está allá abajo. Pero el libro de Eclesiastés termina cuando usted ve, dice, este es el fin de todo hombre. Teme a Jehová tu Dios. Así que podemos deducir que al final de los tiempos Dios tuvo misericordia de él y se les reveló. Así que cuando usted esté allá arriba, usted le puede preguntar, ¿cómo tú pudiste tener 1000 mujeres? Si yo con una me estoy volviendo loco. Ahí usted le pregunta. Pero fíjese que lo más que el amor, lo terminó haciendo que su reino se rompiera y haciendo que el mismo Dios lo apartara de él. El amor a estas mujeres provocó la ruina de este hombre. Vemos que ellas provocaron que ya Salomón no amara, no obedeciera a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos analizar y preguntarnos, ¿qué es lo que estoy amando más? ¿Hacia dónde se está inclinando mi corazón? Y hermano, esto no tiene que ser tal vez una mujer, esto no tiene que ser tal vez un hombre. ¿Hacia dónde se está inclinando más nuestro corazón? A veces el trabajo lo amamos más. A veces las posesiones terrenales las estamos amando más. A veces hasta aún nuestros hijos los estamos amando más que a Dios. ¿Y esto qué provoca? Que ya nuestro corazón no siga con lo que Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir detrás de eso que amamos. Nos vamos a ir y eso fue lo que provocó a Salomón. Salomón, estas mujeres inclinaron su corazón, lo alejaron de ese primer amor. Y esa situación de Salomón la podemos comparar con la iglesia de Éfeso. Cuando el Señor le llama la atención y lo reprende en Apocalipsis, cuando le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. ¿Cuántas cosas no hizo Salomón a favor del pueblo de Dios? Fue el que creó el templo, hizo un montón de cosas a favor de Dios. Pero al final de sus días, igual que la iglesia de Éfeso, Dios le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Será que Dios nos puede decir en esta tarde lo mismo a nosotros? Tengo algo contra ti. Ya no me amas como al principio. Ya no me buscas como al principio. Ya no me tienes en el primer lugar de tu vida. Has dejado. ¿Qué hemos dejado, iglesia? Nos quejamos y podemos echarle la culpa que a lo mejor el que cantó no tenía fuego. No, es que nosotros hemos dejado de buscar, de tener intimidad con Dios. Y cuando llegamos como asamblea, como congregación, es que entonces la alabanza de un pueblo es lo que provoca, porque es bien diferente cuando tú estás sola en tu casa buscando presencia de Dios y Dios te habla. Pero cuando llegamos aquí como iglesia, todos necesitamos estar en común acuerdo para que Dios descienda y se mueva con poder. Eso está comprobado en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo, por qué Josué perdió la batalla? Si fue solo un hombre que pecó. Fue solo uno el que se robó al anatema. ¿Por qué Dios permitió que fuera Ai y que todos murieran los que fueron a Ai? No era culpa del líder. El líder no era el que estaba en pecado. No eran los líderes que estaban en pecado. Era un solo hombre y por culpa de un solo hombre, Dios destruyó al pueblo de Israel. Porque había anatema. Y a veces la bendición de Dios no llega porque hay gente,
con anatemas escondidos en la casa del Señor. Tuvieron que llegar en vergüenza, rasparse las vestiduras, echarse silicio y preguntar, Señor, ¿qué hemos hecho? Pero si ya Josué tenía conversaciones con Dios anteriormente, ¿por qué Dios no le reveló ahí que había un anatema? Dios se lo podía revelar en la oración y lo dejó que fuera a la guerra. Porque quería crear el temor en todo el pueblo. Lo mismo pasó cuando en el tiempo de Moisés. Cuando se juntó estas tres tribus o estas tres personas y empezaron a decirle, solamente por Moisés la profecía. Te leen la palabra que dice que salió fuego y empezó a consumir el campamento de Israel. Por tres. Por tres empezaron a morir inocentes. Se tiró Moisés y Aarón a pedirle clemencia a Dios. Y Dios le dijo, está bien, voy a parar, pero dile que vengan al otro día, que la vara que florezca, esa es la que yo voy a decir. Sí, porque es fácil empezar a apuntar. Pero nosotros, ¿cuánto estamos amando a Dios nosotros? ¿Quién es el primer lugar de Dios en mi vida? Por eso es que Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio. Otra versión dice, es mejor terminar algo que comenzarlo. Por eso esto no es del que comienza. Este es del que cuando suene la trompeta, llegue al final. Es el fin. Enfócate, enfócate, enfócate en llegar a la meta, enfócate en llegar a la meta, enfócate en trabajar por llegar a la meta. Y eso lo vas a lograr cuando pongas a Dios en el primer lugar de tu vida, cuando lo ames tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, que nada más te desenfoque, porque lo amas tanto que tú quieres estar con Él. El segundo ejemplo, Rey Uzías. Segunda de Crónicas 26. Versículo 1 al 5 y 16 al 21 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo puso por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey de Amasías durmió con su padre. Desde 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En los días que decidió buscar a Jehová, Jehová lo prosperó. Pero entonces en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Desafortunadamente, la fama y la fuerza del rey Uzías le llevaron a volverse orgulloso, lo que llevó a su caída. Dice que cometió un acto infiel al entrar al templo de Dios
porque a él no le correspondía presentar incienso. Eso era solamente para los sacerdotes. Pero él tratando de hacerlo, él mismo se buscó su ruina. Porque cuando tú te amas a ti mismo, lo otro era, Salomón era las mujeres o todo lo que puede ser las posesiones terrenales. Pero a veces nos amamos nosotros mismos más que a nadie. Y eso le pasó a Usías. Se levantó el ego en él. Usías decía básicamente que estaba por encima de la ley. Eso no era una actitud humilde delante de Dios. 80 sacerdotes valientes le llaman la atención, lo tratan de detener, pero él no quiso hasta que Dios tuvo que poner su mano. Y a veces nosotros nos amamos tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que somos primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros, y si cabe después alguien, pues amamos. No son a veces las cosas terrenales que amamos mucho. Nos amamos a nosotros mismos. Déjeme decirle que eso es un gen que trae nuestra misma naturaleza caída. Ese ego, ese orgullo. Y ese gen en estos tiempos es nuestro mayor enemigo. Es el mayor enemigo. Por eso cuando usted va a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitas. Te está hablando de gente que está dentro de estas cuatro paredes. Porque te está diciendo que son personas o hombres que tienen apariencia de piedad. Se ven muy religiosos, pero por dentro se aman ellos mismos. Por dentro, Dios no está en ningún lado de su vida. Y eso usted lo puede ver hoy en día, hermano. Salga a la calle para que usted vea, todo el mundo quiere pasar primero. Oye, yo soy yo y yo y yo. Ya la gente no tiene ese afecto o ya la gente no tiene esa compasión por los demás. Solo pensamos en nosotros, en el bien que yo pueda conseguir, en lo que yo pueda sacar de beneficio a esa situación. Nadie quiere ceder hoy en día. Eso se ve aún en los matrimonios, nadie quiere ceder. Yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo la razón y yo tengo la razón. Pero ¿quién dice primero? Está bien y cede aunque no tenga la razón. No, porque nos amamos nosotros demasiado. Y Cristo lo dijo a través del apóstol Pablo, en los postreros días, en los tiempos finales, esa es la conducta del hombre. Se van a amar más que a todo lo demás. Van a ser egoístas, van a ser avaros, van a ser soberbios, van a ser vanagloriosos. Les importa a ellos y lo demás después. No van a tener temor ni van a tener nada por Dios. Lo dice ahí mismo. Solamente van a ser apariencia. Amadores de los deleites más que de Dios. Estamos amando. Y no nos damos cuenta que eso que estamos amando, que a usted lo ve como bien chulín, bien chévere, te va a terminar matando. Te va a terminar matando. Por eso es que Dios dice, yo te voy a dar dádiva, yo te voy a dar vida eterna. Ámame a mí, ponme en el primer lugar de tu vida. Tú vas a ver cómo te voy a prosperar. Se lo hizo a Usías. En los tiempos que él buscaba a Dios, en los tiempos que él amaba a Dios, Dios lo prosperaba. Pero en el momento que empezó a amarse más a él que a Dios, empezó a tener problemas y terminó con lepra. Terminó siendo excluido del reino. Tenemos que cuidarnos porque si no vamos a ser excluidos del reino de los cielos. Entonces no es solamente decir que creemos, que cogemos la parte de Juan 3. El que cree
ese es salvo. El que no cree, no, esto es más. Esto es obediencia. Cuando usted obedece a Dios, usted le demuestra que lo ama. Cuando usted consulta a Dios, usted le demuestra que lo ama. Cuando usted no toma decisiones por su propia cuenta, sino que mete a Dios en sus asuntos, usted le está diciendo: yo te amo, te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Por eso mi vida se dirige bajo tus manos. Pero nosotros eso es después. Está bueno orar cuando estamos en problemas. Está bueno orar cuando hay necesidad. Ahí sí estamos, ahí pelamos las rodillas. Pero cuando no estamos en necesidad, cuando las cosas no nos están yendo bien, ¿será que también estamos pelando las rodillas en oración, buscando a Dios, diciéndole: gracias porque en el momento malo me sacaste, pero ahora en el momento bueno te sigo reconociendo como mi Señor y mi Dios? Esto es de vida o muerte, iglesia. Esto es de vida o muerte. No piense solamente en el beneficio propio. Piense en el beneficio colectivo. Usted llega aquí y a lo mejor usted está bien pompeado, tiene fuerza, pero piense en aquel que está sin fuerza. Alabe a Dios para que Dios derrame, para que Dios sane, para que Dios fortalezca. No sea tan egoísta. Piense en que hay alguien a lo mejor al lado suyo que no lo está demostrando con su cara, pero que necesita que Dios haga algo en su vida. Pero como yo estoy bien, hoy no le alabo porque yo estoy bien hoy. Pero el que está a tu lado, ¿qué? ¿Tu hermano qué? Dios te va a dejar sentir la necesidad de tu hermano, y no porque tú lo necesites, tú vas a provocar que Dios se derrame para que haga algo en la vida de tu hermano. Por eso se nos hace tan difícil evangelizar. Por eso se nos hace tan difícil salir a evangelizar, porque es que estamos pensando en nuestro propio beneficio. Yo estoy salvo, mis muchachos están bien, no están, todo está chilling. Pero esas vidas que están en necesidad, esas vidas que necesitan que alguien le diga: hay esperanza, alguien te ama. Como algunos saben, yo estoy llevando a Isabela a Baltimore. Ese es mi trabajo, Uber. Está haciendo un internship en Baltimore, así que me toca llevarla por la mañana y me toca recogerla en la tarde. Hay unas tardes que Misael pues ahí me ayuda también. Y la semana pasada ellas tenían una cita, así que había que llevarla más tarde. Y yo andaba con Sofía y hay un sitio allí que a Sofía le gusta, que queda frente del trabajo, que le gusta lo que venden ahí. Y yo, pues está bien, vamos a ir un momentito a ese sitio. Y cuando fuimos, en esa acera, en la esquina había un muchacho de ambulante, en la otra había otro, frente. Y mientras yo estoy esperando que nos den la orden, estoy mirando a ese muchacho y se veía. Y yo digo: espérate, déjame, a lo mejor no sé que él quiera comer. Entonces dije: déjame comprarle una gift card para cuando yo salga se lo doy, que él entre y compre lo que él quiera. Pero entonces, mientras estoy pidiendo la gift card, miro otra vez para atrás y el muchacho ya no estaba, pero ya me estaban dando a ella. No le puedo decir: no quiero la gift card. Y él ya no estaba. Y cuando entonces ya me dan todo, antes de salir, faltaba algo que le tenían que dar a Sofía, si no me equivoco, y yo sigo mirando y veo que el muchacho llega, pero era que al lado del sitio que nosotros íbamos había un Chick-fil-A, y en ese lado parece que un muchacho se lo llevó, lo entró y le compró comida. Y yo solamente me quedé mirando la cara de ese muchacho. Cuando el otro le está diciendo algo y solamente porque él tenía esa bolsita de comida, la cara era totalmente diferente a la cara mientras yo estaba esperando la orden. Y él se fue con su soda, con su bolsita, bien contento. Yo después decía: déjame ver si veo entonces otro de ambulante para darle entonces la tarjeta. Pero no encontré ninguno. Encontré una de ambulantita que las heredó la tarjeta, pues ya que trabaja ahí, pues que entonces vaya ahí. Pero solamente la cara de ese muchacho, yo le decía a Misael: tú hubieras visto la cara, solamente porque tenía algo para comer. Y nosotros a veces pensamos en nosotros. Por eso no salimos ni a evangelizar. Ay, está caliente, ay, está frío, ay, esto, ay, lo otro. Buscamos tanta excusa cuando aquí solamente se hace una vez al mes.
la evangelización afuera. Trabajo va a tener todo el tiempo, hermano. El trabajo siempre va a haber trabajo, siempre va a haber trabajo. Siempre va a haber algo que hacer en la casa. Siempre va a haber que hacer algo. Siempre. Yo tengo 20,000 proyectos aguantados en casa porque el tiempo no me ha dado. Tengo que hacer 20,000 cosas. Y dije, después del campamento dijo, tengo 2 semanas que no puedo comprometerlas porque necesito hacer esto. Pero surgieron situaciones y sigo atrasando las 2 semanas. Y a veces solamente es llegar, cocinar y arrancar otra vez. Y yo después que salgo no me gusta venir a llegar a limpiar. Yo tengo que estar en la casa desde que me levanto con la mente concentrada para hacer todo. Si salgo ya eso se me quita la gana. Hago lo básico. No eso de mover y sacar, no. Pero estamos pensando solo en nosotros. No estamos pensando en que allá afuera hay gente que necesita un Cristo te ama. Ese muchacho, aún con la apariencia, el otro muchacho le chocó su mano. A veces somos hasta para eso somos, ay, está sucio, ay, apesta, ay. Y lo único que él necesita es ese contacto, de que pueda pensar, todavía soy persona. Pero como pensamos en nosotros nada más, nuestro ego, nuestro orgullo, yo estoy bien, no hay problema. Y no nos estamos dando cuenta de que un día nos va a dar lepra. Porque antes de presentarle ese incienso, haz las obras. Demuéstrale a Dios cuánto lo amas, haciendo su obra, su voluntad. ¿Cuántas cosas están poniéndose antes que Dios? Porque solamente estamos pensando en nuestra comodidad, en no ser rechazado por la gente. Ahora hacemos un culto a nuestro yo, lo que yo puedo obtener de la situación. Cuando Cristo nos enseñó todo lo contrario. Él se despojó de su gloria, de su comodidad para venir a este mundo a pasar situaciones por amor de ti y de mí. Usted lo ve en la carretera, hermano. Yo lo veo en la carretera. He estado 2 semanas atrás o 1 semana atrás, así 2 veces de no estar aquí parada. Porque la gente piensa en ellos solo guiando. Que 2 veces yo dije, me fui. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después solamente lo que decía, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor porque me libraste, porque me las veía así. Saber el testigo, cómo guía a la gente en esa área. Y tú puedes estar mirando para aquí, para acá, para allá, pero la gente va en la de ellos. El egoísmo está en la gente, el ego, el orgullo está en ellos. Y así está triste y lamentablemente mucha gente dentro de la iglesia. Solamente piensan en ellos, en el beneficio de ellos. Que el aire esté a una temperatura, porque si está muy alto, me molesta. Pero tú no piensas si a los otros le está molestando. ¿Eh? No, apágalo, pero tú no sabes si los otros tienen calor. Somos nosotros. Nosotros. En mí y en mí. Y llegamos a donde comenzamos con la historia. Sansón. Jueces 11. Pero cuando pensamos en Sansón, típicamente pensamos en un par de cosas. Él era un hombre que nunca se cortaba el pelo, nazareo. Era poderoso y fuerte. Podríamos decir el Hércules del Antiguo Testamento. Era un peso pesado que fue finalmente noqueado por un peso mosca llamado Dalila. La historia de Sansón tiene muchas enseñanzas. En la historia de Sansón se nos da el secreto para su éxito, el secreto de su fuerza y el secreto de su fracaso. Dios. Dios. Sin embargo, podemos ver unas cuantas cosas más acerca de este hombre. Sansón fue un juez al cual Dios dedica más tiempo y espacio que otros de los hombres en el libro de Jueces. Sansón es el único juez del cual tenemos un capítulo completo acerca de su madre y de su padre. En la historia de Sansón usted puede ver
que es posible tener lo mejor en la vida en el peor de los tiempos. Porque cuando usted ve la historia de los padres, no era un tiempo fácil para vivir, amar y creer y confiar en Dios. Era un tiempo terrible porque ellos estaban enfrentando el acoso de los filisteos, la inmoralidad estaba fuera de control bajo el gobierno de los filisteos. ¿Será que alguna vez usted ha pensado, se ha preguntado o ha considerado el hecho de que nunca ha habido un tiempo fácil para vivir una vida piadosa? Sí, porque a veces decimos, no, que hoy en día es más difícil. Nunca ha habido un tiempo para vivir una vida piadosa, porque esto conlleva obediencia, esto conlleva sometimiento, esto conlleva negación. ¿Y cuando una de esas cosas es fácil? ¿Con o sin tecnología? Obedecer a Dios nunca ha sido fácil. Y en la casa de Manoa y de su esposa, la vida no era fácil. Además de que estaban bajo el yugo de los filisteos, era una casa donde había esterilidad. Los tiempos no eran fáciles para ellos. Pero que la Biblia dice que Dios empezó a revelársele primero a la madre, luego al padre, dio unas instrucciones claras para este muchacho. Y cuando usted llega a Jueces 13:25 dice, el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Así que la palabra manifestarse es la palabra usada para un instrumento musical que un músico está afinando. Quiere decir, Dios estaba preparando a Sansón para ser usado por su espíritu. Dios empezó a manifestarse, Dios comenzó a trabajar con él. Sin embargo, cuando usted ve el capítulo 13 y 14 de Jueces, se nos dice que aunque Dios estaba tratando, algo extraño estaba sucediendo. Y lo primero que usted ve en el capítulo 14 es que nos empieza a mostrar los problemas de la vida de Sansón, de que algo estaba mal, era que él empezó a mirar donde no tenía que estar mirando. ¿Qué empezó a codiciar Sansón? Las mujeres que no tenía que estar mirando. Y a veces nosotros empezamos a codiciar cosas que Dios no quiere que estemos codiciando. Estamos mirando cosas que Dios no quiere que estemos mirando. Porque allá afuera hay muchas cosas que se nos presentan que son buenas para nuestros ojos, pero Dios no quiere que nosotros estemos mirando eso. El pelo de Sansón estaba largo, no se había cortado el pelo, él nunca había tomado vino, él nunca había tocado un cuerpo muerto, según él, lo tocó el león. Así que usted ve que esos 3 puntos del Nazareo, él estaba diciendo que los había cumplido. Pero cuando usted ve el capítulo 14, encuentra que Sansón, de camino a una aldea filistea para conseguir una esposa, empezó a ¿qué? Mató un león y luego vino a buscar comida y se lo descubrió a sus padres. ¿Cuál fue el problema ahí? Sansón entendió el código de separación, pero no el concepto de santidad. Una cosa es que usted entienda lo que es la separación y otra cosa es que usted viva en santidad. Muchos creyentes que conocen el concepto de separación, de consagración, de santidad, pero pocos son los que viven en la santidad. Sansón lo tenía todo en el exterior. Él lucía como un nazareo, olía como un nazareo, sonaba como un nazareo, pero por dentro él era un pagano cualquiera. Y aún así, Dios lo usó. Y aún el día de hoy nos enfrentamos con el mismo problema al tratar de mantener un balance entre cómo nos vemos y cómo somos por dentro. El concepto de santidad es interno, sin embargo, al mismo tiempo, las apariencias externas nos marcan tanto como a Sansón. La apariencia física de Sansón no era un mero legalismo, era lo que lo distinguía como nazareo. Otro problema con Sansón era con quién él estaba atraído. Y no hay nada malo con la atracción física. Nosotros tenemos aquí jóvenes que están en esa temporada.
Va a haber atracción física, ya están en esa temporada y eso no es nada malo. El problema no está en ser atraídos físicamente. El problema es cuando miramos a la persona equivocada. Así que jóvenes, cuidado de no estar mirando a la persona equivocada. Sansón estaba mirando en la dirección equivocada. Sus padres no estaban de acuerdo. Pero mire lo primero que él dice: vi una mujer. Él no estaba preguntándole al Señor, bueno, Señor, ¿cómo es que vamos a matar a estos filisteos? ¿Cómo tú quieres que yo juzgue a este pueblo? No, no, no. Vi una mujer. Y por causa de esa mujer mató unos cuantos filisteos. Pero no era porque Dios lo estaba mandando a hacerlo. Era por sus propios deseos. Porque eso era lo que él amaba, lo que estaba mirando. Y eso fue lo que acabó con su vida. Dios le dio 20,000 bendiciones a Sansón, pero él las desaprovechó por amar lo que no necesitaba amar. ¿Cuántas bendiciones Dios te quiere dar? ¿O cuántas bendiciones Dios te ha dado y tú las estás desaprovechando por estar amando lo que no tienes que amar? Había nacido milagrosamente. Su madre era estéril. Tenía padres piadosos, porque se muestra que los papás de Sansón eran piadosos. Él fue bendecido con una misión única de parte de Dios, igual que usted y que yo. Él recibió el poder del Espíritu de Dios para hacer el trabajo, igual que usted y que yo. Se nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Él tenía todo eso y sin embargo, él le dijo a Dios, yo no lo quiero. ¿Qué tú estás haciendo con el poder que Dios te ha dado? ¿Qué tú estás haciendo con las bendiciones que Dios te ha dado? Estamos igual que Sansón. Por eso es que hay algo que estamos amando más, que no nos está permitiendo enfocarnos, que no nos está permitiendo servirle a Dios como Él demanda. Solo exterior, pero nada interior. La vida de Sansón fue un reflejo del fracaso, no solo del pueblo de Israel, sino de la del mismo. Por eso es que de Sansón se pueden hacer 20,000 sermones. Sansón rechazó la autoridad de la palabra de Dios, lo mismo que hizo Israel. Ellos fueron idólatras y ellos estaban casándose con las filisteas. Sansón rechazó los parámetros de su voto nazareo, igual que rechazó Israel los parámetros del pacto con Dios. Sansón rechazó el consejo de sus padres, igual que el pueblo rechazó el consejo de los sacerdotes y de la autoridad de Dios. Pero qué bueno es saber que el fracaso del pueblo de Dios nunca frustra los propósitos de Dios. ¿Tú no lo amas? No te preocupes, que todavía hay 7,000 rodillas que no han sido dobladas ante los Baales. La intención de Dios no se va a paralizar por nuestro pecado. Dios es soberano y su trabajo va a continuar. Sansón cumpliría su destino de empezar a libertar a Israel de los filisteos, incluso en su desobediencia. Y aún en su muerte, Dios se glorificó. En Hebreo se habla de él. Este es otro caso como el de Salomón. No podemos decir si está aquí, está allá, pero la Biblia da reflejos de que. Pero las mujeres de los filisteos fueron el instrumento que el enemigo utilizó para que Sansón no amara y obedeciera a Dios. Y Sansón ni siquiera aprendió del primer error con la mujer de Tinat. Siguió con Dalila. Y a veces nosotros estamos igual, no aprendemos de nuestros errores. Y no vamos a aprender a menos que le permitamos a Dios que nos enseñe a trabajar con nuestra vida. ¿Cómo terminó Sansón? Sin pelo, sin ojo, por aquello que él más amaba. Yo diría que Sansón fue masoquista, porque te preguntan 3 veces, 4 veces, ¿dónde está tu fuerza? Y tú ves que te amarran, tú ves que hacen lo mismo y él que hacía, volvía y caía. Y nosotros igual, el Señor nos dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro, cuídate por aquí, cuídate por allá. Y nosotros seguimos cayendo en lo mismo. ¿Cómo dices, yo te amo? Y esa pregunta, en vez de ser de una Dalila, no las puede hacer el Señor. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está
conmigo. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo decimos que le amamos? Cuando nuestro corazón, ¿dónde está nuestro corazón? Hermano, el enemigo no está jugando. El enemigo sabe el tiempo que estamos viviendo. El enemigo sabe que la trompeta está por sonar. Él lo sabe. Y está tirando a muerte. Por eso es que usted tiene que enamorarse de Dios otra vez. Por eso es que tenemos que volver al primer amor. Esta misma madrugada tuve un sueño. Y en parte de ese sueño, que lo veía ayer ahí en el pasillo, esa persona cuando entró era un hombre. Pero cuando yo le puse la mano, ese hombre empezó a subirse. Se transformó como una mujer santera y me dijo, yo soy el diablo. El enemigo no está jugando. Usted está muy pasivo. Usted está paseándose en el palacio en tiempo de guerra. Después no se queje de la caída. Él no está jugando. Pero ¿en dónde está nuestro corazón? ¿A quién estamos amando? Necesitamos acercarnos hoy nos acercamos a la mesa. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Con qué actitud nos vamos a acercar? ¿Será que nos acercaremos como el padre de la fe, Abraham, que pudo demostrar que amaba a Dios por encima de todas las cosas cuando Dios le pidió que entregara lo más que él amaba, que era su hijo Isaac? ¿Estás tú dispuesto a entregarte a Isaac? ¿Estamos dispuestos a entregar a Isaac? Dios le dijo, dame lo más que tú amas. ¿Quieres ser bendecido? Dame lo más que tú amas. Sacrifícalo. ¿Y qué vemos en Abraham? Abraham no empezó a pelear con Dios. Abraham no empezó, pero ¿por qué después de tantos años, mi muchacho? No. Dice que al otro día se levantó, se preparó y entregó. Por cuanto entregó lo más que amaba, Dios lo bendijo. Y hasta que tú no entregues lo más que amas, Dios no te va a bendecir. Dios no te va a prosperar. Hay que entregarlo sin titubeo. Pídele a Dios que empiece a mostrarte qué cosas están ocupando el lugar que le corresponde a Él. La trompeta va a sonar, iglesia. Dios viene por su pueblo. Pero si tú sigues amando el mundo más que a Dios, no te vistas que no te vas. Y a veces te dirá, no, yo no amo más al mundo. Ajá. ¿Y por qué no viras el plato? ¿Cuánto tiempo en ayuno le estás dando a Dios? ¿Cuánto tiempo de oración le estás dando a Dios en toda la semana? Solamente nos reunimos 3 días. ¿Qué estás haciendo lunes, martes, jueves, sábado? Porque no todas las actividades vas. ¿Dónde está tu prioridad? ¿En los verdes? ¿Te vas a quedar con el verde? El problema es que ni siquiera los vas a poder usar porque si te quedas con los verdes, quien tiene control de los verdes es el anticristo. Así que te vas a quedar y como quiera te vas a quedar pelado. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para una eternidad con Cristo o una eternidad con el diablo? No es decirlo, esto es demostrar. Que pasemos tiempo. Si de verdad, de verdad, de verdad, Él es lo más que amamos, saca cuenta cuánto tiempo de tus 24 horas le dedicas a Él. Ahí vas a ver la respuesta. Y Él solamente te pide un 10%. ¿Aún de tus horas? 2 horas con 40 minutos. Y a veces ni eso le damos al Señor. A veces los mandados, a veces tantas cosas no nos permiten llegar a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no es el primero. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento para que nos muestre, para que nos deje ver si verdaderamente es Él lo más que amamos o si hay algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios en nuestras vidas. Cuidado, que eso que más estás amando te va a matar.
Y tú no sabes si a la hora de la muerte te da tiempo a ponerte a cuentas con Él. Tal vez a Sansón, tal vez a Salomón le dieron break, pero tú no sabes si tú vas a tener el mismo break. Pongámonos en pie, iglesia.